Bienvenidos a Open Your Mind. En este canal de YouTube, nos sumergiremos en un mundo de descubrimientos, reflexiones y conocimientos. Aquí encontrarás un espacio para ampliar tus horizontes, desafiar tus ideas preconcebidas y abrir tu mente a nuevas perspectivas. En el vídeo de hoy, exploraremos la fascinante Rusia. Desde su historia rica y compleja hasta su evolución política, económica y social, desentrañaremos los aspectos clave que han llevado a Rusia hasta este punto. Analizaremos las dinámicas políticas, las relaciones internacionales, los desafíos económicos y las preocupaciones sobre los derechos humanos en el país. Además, examinaremos el impacto de la pandemia de COVID-19 en Rusia y cómo ha influido en su realidad actual. Prepárate para sumergirte en un viaje informativo que te brindará una visión general de la situación actual en Rusia y te invitará a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta este país. Así que abre tu mente y acompáñanos en este emocionante recorrido. Suscríbete y no te pierdas ninguna de nuestras exploraciones fascinantes. Empecemos. Rusia, oficialmente conocida como la Federación Rusa, es el país más grande del mundo en términos de superficie, abarcando gran parte de Europa del Este y Asia del Norte. Limita con un gran número de países incluyendo Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajstán, Mongolia, China y Corea del Norte, entre otros. Moscú es la capital de Rusia y la ciudad más poblada del país. Sin embargo, San Petersburgo también es una importante ciudad cultural y económica. Rusia tiene una larga y rica historia que se remonta a los tiempos del antiguo Imperio Ruso y más tarde la Unión Soviética. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia emergió como un Estado independiente y se convirtió en la sucesora legal de la URSS en la comunidad internacional. Rusia es conocida por su diversidad étnica y cultural. A lo largo de su territorio, se pueden encontrar grupos étnicos como los rusos, tártaros, ucranianos, chechenos y muchas otras comunidades autóctonas. El país tiene una economía mixta, siendo uno de los mayores productores y exportadores de petróleo y gas natural. También cuenta con una sólida industria de defensa, tecnología espacial y una amplia base industrial. La política en Rusia está dominada por el presidente, quien es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. En las últimas décadas, Vladimir Putin ha sido una figura prominente en la política rusa y ha ocupado el cargo de presidente o primer ministro durante gran parte de ese tiempo. Rusia es conocida por su influencia en asuntos internacionales y su papel como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, también ha sido objeto de controversias, particularmente en relación con los derechos humanos, la libertad de prensa y las tensiones con otros países. En cuanto a su geografía, Rusia cuenta con paisajes diversos, desde la tundra ártica en el norte, hasta las vastas estepas de Siberia, los Urales montañosos y el Cáucaso en el sur. El país alberga una gran cantidad de recursos naturales, incluyendo minerales, metales preciosos, madera y una variedad de flora y fauna. A lo largo de su compleja historia, Rusia ha evolucionado hasta convertirse en la Federación Rusa actual, gracias a una serie de eventos y transformaciones políticas. Desde su surgimiento como el poderoso Imperio Ruso en el siglo XVI, hasta la formación de la Unión Soviética en 1922, y finalmente la disolución de la URSS en 1991, Rusia ha atravesado diversas etapas que han configurado su presente. El Imperio Ruso experimentó un considerable crecimiento territorial bajo el liderazgo de los zares, convirtiéndose en una potencia europea en los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, en 1917, la Revolución Rusa derrocó al zar y estableció un régimen comunista liderado por los bolcheviques, liderazgo encabezado por Vladimir Lenin. Esta revolución marcó un hito importante en la historia de Rusia al establecer la Unión Soviética, donde Rusia se convirtió en la república más grande y poderosa. Durante el periodo soviético, Rusia vivió una industrialización masiva y un rápido desarrollo económico. Sin embargo, también experimentó represión política, planificación centralizada y colectivización agraria. Bajo líderes como Joseph Stalin y Nikita Khrushchev, la Unión Soviética se convirtió en una superpotencia mundial, compitiendo con Estados Unidos durante la Guerra Fría. El colapso de la Unión Soviética ocurrió a finales de la década de 1980, cuando el país enfrentó desafíos económicos, políticos y sociales. Tras un intento fallido de golpe de Estado en 1991, la URSS se disolvió y Rusia emergió como su sucesora legal.
Este periodo de transición, liderado por Boris Yeltsin, marcó un nuevo capítulo en la historia de Rusia. En los primeros años posteriores a la disolución de la URSS, Rusia enfrentó la transición hacia una economía de mercado, la privatización de empresas estatales y la redefinición de su papel en el escenario internacional. Vladimir Putin asumió la presidencia en 1999 y ha desempeñado un papel dominante en la política rusa desde entonces, ocupando los cargos de presidente o primer ministro. Durante su gobierno, Putin ha consolidado el poder estatal, ejerciendo un mayor control sobre los medios de comunicación, la sociedad civil y la oposición política. Además, Rusia ha experimentado tensiones con países vecinos y occidentales, como las anexiones de Crimea en 2014 y su intervención en el conflicto en Ucrania Oriental. La situación actual en Rusia está influenciada por una serie de factores políticos, económicos y sociales que definen su panorama. En el ámbito político, Vladimir Putin continúa ejerciendo un liderazgo sólido en Rusia. En 2020 se aprobó una enmienda constitucional que le permite postularse para 2 mandatos presidenciales adicionales después de su periodo actual, lo que podría extender su permanencia en el poder hasta 2036. Esta medida ha generado preocupaciones sobre la consolidación del poder y los límites a la democracia y la alternancia política en el país. En cuanto a las relaciones internacionales, Rusia sigue siendo un actor relevante en la arena global. Ha mantenido una postura desafiante hacia Occidente y ha tenido tensiones con países como Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente en temas como Ucrania, Siria, la interferencia electoral y los derechos humanos. Al mismo tiempo ha buscado estrechar lazos con naciones como China y ha mantenido relaciones con aliados en Europa y Medio Oriente. En el ámbito económico, la economía rusa depende en gran medida de la exportación de recursos naturales, especialmente petróleo, gas y metales. La caída de los precios del petróleo en 2014 y las sanciones occidentales han afectado la economía rusa, pero ha habido una recuperación gradual. Sin embargo, persisten desafíos como la dependencia de los recursos naturales, la corrupción y la falta de diversificación económica. En relación con los derechos humanos y las libertades civiles, persisten preocupaciones en Rusia. Organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos han expresado inquietudes sobre la represión de la sociedad civil, la libertad de prensa limitada, la persecución de opositores políticos y minorías, y restricciones en la participación política y la expresión pública. Por último, la pandemia de COVID-19 también ha afectado a Rusia. El país ha implementado medidas para contener la propagación del virus, incluyendo restricciones de movimiento, cierres parciales y campañas de vacunación. Sin embargo, la tasa de vacunación ha variado y ha habido preocupaciones sobre la transparencia de los datos y la información oficial relacionada con la pandemia. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento en Open Your Mind. Esperamos que este vídeo te haya brindado una visión interesante y enriquecedora de la situación actual en Rusia. A lo largo de nuestro recorrido, hemos explorado la historia, la política, la economía, las relaciones internacionales y los desafíos de derechos humanos que moldean el panorama ruso en la actualidad. Hemos reflexionado sobre la importancia de mantener una mente abierta y cuestionar nuestras percepciones preexistentes. Recordemos que comprender la realidad de otros países y culturas nos ayuda a desarrollar una perspectiva global más amplia. Al abrir nuestra mente a nuevas ideas y puntos de vista, nos convertimos en ciudadanos del mundo más informados y empáticos. Si te ha gustado este vídeo, te invitamos a explorar otros contenidos en nuestro canal Open Your Mind. Aquí encontrarás una variedad de temas fascinantes que te invitarán a reflexionar, a cuestionar y a seguir expandiendo tus horizontes. Recuerda, el conocimiento es un viaje interminable. Así que sigamos abriendo nuestra mente juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.